Estamos aquí hablando de un segmento de la iglesia que ha escuchado una invitación a capacitarse, a estudiar, a prepararse mejor al conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, es bueno que le podamos de pronto influenciar a otros, ¿no? A otros jóvenes, a otros hermanos de esto que ustedes están alcanzando, esa alegría, ese gozo, ese aprendizaje, ese conocimiento. Y porque es bueno, ¿no? Compartir. Si usted se ha dado cuenta de lo que ha pasado ahora, ¿no? Que cualquier persona tiene algún síntoma de alguna enfermedad o algún dolor y lo primero que hace alguien es, no, tomes esto, que esto es muy bueno. ¿Cierto? Le han dicho a uno, tomes esto, mire, use esto, inclusive, tómeselo en el nombre de Jesús. Eso no se debe hacer, pero si están haciendo eso, esto que es tan bueno, que es tan edificante, no solamente para la vida personal, sino para la salvación de las personas, ¿cómo no lo vamos a promover? Entonces, hagámoslo, hermanos, de esa manera. Bien, entonces, vamos a tocar el tema que el director de este programa me ha adjudicado, y son los desafíos de la iglesia del siglo XXI en base a lo que es la doctrina apostólica. Entonces, para mirar eso, pues vamos a mirar dos porciones bíblicas. Primero, vamos a mirar Hechos capítulo 2, y en el capítulo 2 y verso 42 vamos a mirar, como estamos dándole un enfoque al desafío de la iglesia del siglo XXI bajo la doctrina apostólica. Entonces, miremos lo que hacía la iglesia apostólica después de que comenzó la iglesia. Inmediatamente después de que comenzó la iglesia, entonces la iglesia tuvo que tomar una acción. ¿Cuáles fueron esas acciones que tomó la iglesia? Entonces aquí están en el verso 42, Hechos 2:42, porque esto ocurre después que comienza la iglesia, porque ese día se dio el comienzo de la iglesia. La iglesia no es nada sin el Espíritu Santo, lo dijeron los estudiantes aquí. Y aquí dice, y perseveraban. Mire lo primero que hacían, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas eran las 4 acciones en las cuales estaba la iglesia primitiva desarrollando el crecimiento de ahí en adelante, que esto inclusive produjo un múltiple crecimiento en la ciudad de Jerusalén, donde llegaron a haber casi 8,000 hermanos reunidos allí en aquella ciudad. 8,000 hermanos, porque aquí vemos que ese día se bautizaron como 3,000 personas y a los siguientes días se bautizaron otros 5,000, así que hermanos bautizados habían como 8,000. La iglesia creció, se multiplicó, pero ¿cuál fue la acción inmediata que tuvo la iglesia? Fue esto que dice aquí en Hechos 2:42, y perseveraban. Número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir que básico, fundamental, la iglesia durante todos los siglos tenía que haber hecho esto. Donde se hubiera mantenido haciendo esto, no ocurre lo que pasó en lo que nos mostraron aquí, con lo que ocurrió, con lo que nos expuso la hermana Daniela. Entonces, aquí vemos que lo primero que hacían era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que se hacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la doctrina es la base, es el fundamento. Nuestro maestro, el hermano Eliseo, decía, la doctrina es como el sistema óseo en el ser humano. Si no tenemos un sistema óseo, seríamos un bulto de carne. Entonces, el sistema óseo se nutre básicamente de la niñez con la leche. Y por eso es que el apóstol Pedro dice allá en 1 Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad de nuestro Señor. Entonces, el consumo de la palabra del Señor a través de la doctrina es fundamental para el crecimiento y el fortalecimiento, no solamente del creyente, sino de la iglesia en general. Nosotros tenemos que ser proactivos, y como pastores tenemos que ser proactivos en enseñar permanentemente en las iglesias la doctrina y las doctrinas fundamentales. Hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas que son principales. Pero entonces estas doctrinas que son, no principales sino generales,
hay doctrinas fundamentales que no pueden, son invariables, no se pueden discutir, no varían, sí, están allí y es la doctrina de los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dice claramente allí en el consejo que le da a los hermanos en la iglesia en Éfeso, allá en el capítulo 2, por favor, abra su Biblia ahí. Dice ahí, en el capítulo número 2, verso 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, porque la iglesia es un edificio construido con una roca principal, como lo dijo la hermana Daniela, que es la base principal, el fundamento, la piedra del ángulo. La que sostiene este edificio es el Señor Jesucristo, y luego vienen los apóstoles y los profetas. Por eso dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que son los dos primeros ministerios, dones ministeriales que tiene el capítulo 4 de esta misma carta, ¿verdad? Ahí están el magisterio de la iglesia, y él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Ahí está el magisterio, y de ahí, de esto, se edifica todo lo que tiene que ver con la iglesia. Pero recuerden que ya hay dos ministerios que ya no están. ¿Por qué? Porque ya la iglesia primero tuvo una base, y es Jesucristo, y luego vino la base que sigue allí, y es la base de ¿qué? Apóstoles y profetas. Vinieron primero los apóstoles, primero fueron los apóstoles y luego los profetas. En el momento fue esto, pero ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, eso ya pasó. Ahora estamos teniendo, en el momento, ya el edificio está creciendo, y ahora solamente tenemos entonces evangelistas. ¿Por qué evangelistas primero? Porque primero se evangeliza, y la gente evangelizada necesita pastores, y después que están los pastores necesitan maestros. Entonces ahí se complementa todo el trabajo de lo que es la edificación de la iglesia, y por eso lo dice aquí el apóstol Pablo: edificados sobre, no en él, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, esto es algo, es una obra de arquitectónica al máximo nivel. Amén, sí señor. Va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren que esa doctrina de la santidad es básica, porque esto va a ser, dice, va creciendo para ser un templo santo para el Señor, o en el Señor, en quien todo el edificio, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos las piedras vivas que hacemos esa parte de ese edificio que va creciendo. Y lo primero que hacía la iglesia primitiva era precisamente y perseveraban. Perseverar es mantenerse en acción. Perseverar es ir hacia adelante. Perseverar es no detenerse, no ir hacia atrás. Perseverar es insistir, persistir y no desistir. Perseverar es una acción que debe tener todo creyente. No debe parar, debe siempre ir en acción. Nosotros, lo que tiene Dios precisamente a través del Espíritu Santo es una fuerza, es un motor, es una acción permanente en el creyente que no le permite estancarse. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo vino aquí, encontró a un pueblo que encontró bajo unas condiciones de estancamiento espiritual, porque ellos no estaban bajo una acción efectiva para que el mundo tuviese vida, tuviese resultados positivos delante de Dios. ¿En cómo los encontró? Ahí está ese pasaje de Juan 5, cuando el Señor subió a la fiesta, y allí encontró en Jerusalén, allí en la puerta, perdón, no, un estanque ahí en Jerusalén, vamos al capítulo 5, vamos a ver qué dice aquí, ya se me pasó eso, a ver, pero aquí dice, después en la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda,
en hebreo Betesda, y en la cual pues tiene 5 pórticos, en la cual yacía una multitud de cojos, ciegos, paralíticos. Escuche, mire lo que encontró el Señor. Encontró allí una multitud de cojos, ciegos, paralíticos y enfermos que esperaban el movimiento del agua. Es decir, que el estanque, lo único que tenían ellos era la esperanza de que un ángel viniera y tocara el agua, y toda persona que entrara al movimiento del agua era sana de cualquier enfermedad. Pero ahí estaba al lado, ahí llegó, en ese momento llegó la fuente de vida. Vamos, no todos están aquí, pero cuando yo digo fuente de vida, ya tienen que saber, oh, mi Señor Jesús, ¿eh? Sí, claro, porque ese hombre que estaba allí estaba esperando que el agua se moviera para poder introducirse. Entonces el Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quiere ser sano? Él dijo, sí, le contó la historia. Sí, señor, es que siempre que viene el ángel viene, mueve el agua, alguien desciende primero que yo y es sano de esa enfermedad. Yo sigo aquí esperando. 38 años tenía esa persona esperando ser sano de esa enfermedad. Pero ahí está el Señor y le da la orden. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y él inmediatamente se levantó. No tuvo que ir allá, porque él es la fuente de agua viva. Jesucristo por eso le dijo a ellos, y fue la oferta que les dio a ellos ese día que se paró en otra fiesta y dijo, en el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37, se le puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y aquí, ¿cuántos estamos en eso? Entonces nosotros, eso es lo que nos da vida. Esto es lo que nos hace, hermanos, ser lo que somos. Tenemos la fuente arriba. No necesitamos mire cómo los encontró a ellos. Es que la iglesia es otra cosa. Aquí en la iglesia no debe haber una multitud de cojos, ciegos y paralíticos. Si van a estar afuera, pero aquí adentro no. Aquí están los sanos, aquí están los vivos, aquí están los que tenemos, hermano, la salud completa. Gloria al Señor. El Espíritu Santo. Entonces este Espíritu, él encontró eso. Esa fue la condición en que encontró allí. Israel estaba bajo eso, bajo sequedad. ¿Qué es un estanque? Un estanque es un lugar donde hay aguas quietas. No pueden ser unas aguas salubles. No puede, de pronto puede haber intoxicación, se pueden generar todo tipo de enfermedades a través de eso. Ustedes saben que hay mucho zancudo aquí, inclusive en el verano. Aquí dicen mucho que por favor no deje por ahí agua estancada, porque por ahí nacen algunos zancudos y por ahí viene un animalito que pica y bueno, todo eso. Eso viene de las aguas estancadas porque se produce ese fenómeno, pero nosotros no tenemos ese fenómeno en la iglesia. Nosotros tenemos la fuente de agua viva. El Señor que levantó a ese paralítico nos ha levantado a nosotros también, porque todos estábamos enfermos, ciegos, paralíticos, enfermos, ¿sí o no? Éramos paralíticos espirituales, ciegos espirituales, sordos espirituales, hermano, enfermos espirituales, pero ya Dios nos sanó. El Señor nos sacó de ahí precisamente para que tuviésemos esta condición. Entonces, el Espíritu Santo en la iglesia es esa fuerza que nos hace, hermano, mantenernos ahí. Pero no puede venir sin la doctrina, sin la palabra. La palabra es básica en el sentido de lo que es la enseñanza, de lo que es esto que está aquí en este libro, y que nosotros lo podemos recibir de esa manera tan genuina, tan diáfana como lo tiene aquí el Señor para todos nosotros. De esa manera es que el Señor quiere que la iglesia. Por eso, ¿cuál es el desafío? Vamos a mirar. Porque si nosotros tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo de Dios, toda persona que tenga la palabra, conocimiento de la palabra, por eso es importante lo que los muchachos están haciendo. Están estudiando, están conociendo más, están metiéndose más en el estudio de la palabra de Dios. Eso hace de que sean verdaderamente, hermano, personas que quedan. Voy a tomar el término de que como un carro cuando quedamos blindados de todo lo que venga de allá afuera. Usted sabe que allá afuera nos vamos a poder encontrar, y muchos de nosotros hemos encontrado, bueno, yo por lo menos, el hermano nos contaba unas historias con los testigos de Jehová, con los mormones. Bueno, yo he tenido experiencias también con ellos, pero yo tengo que estar, oígame bien, yo tengo que estar preparado. Yo tengo que estar preparado para enfrentar uno de esos maestros que a usted, ojalá si usted no tiene el suficiente conocimiento, es mejor que no se encuentre con ellos y que no se quede con ellos ahí.
sino que huya, salga. Pero a eso le invita a usted a seguirse preparando, para que cuando vengas y tengas la oportunidad, entonces seas un defensor, como lo vamos a hablar ahora, o como se lo dijo el pastor, como se lo dijo Pablo a Timoteo, allá en 1 de Timoteo 3:15, dice, por si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna. ¿Qué es columna? Fundamento. Que hay unos fundamentos, hay una doctrina apostólica, un fundamento, que eso se llama columna y baluarte. ¿Qué es baluarte? Defensa de la verdad. Somos defensores de la verdad. Toda la cantidad de mentirosos que hay allá afuera, hermano, y la verdad, escuchen esto por favor, la verdad es la luz. La mentira son las tinieblas. La luz prevalece contra las tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Sí o no? Es Jesucristo. Él es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. Él dijo, yo soy ¿qué? El camino y la verdad y la vida, y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces el Señor nos envía a que nosotros, a través de la buena doctrina, la sana doctrina, aquí hablaron de doctrina de demonios, la falsa doctrina, doctrina de diferentes corrientes que hay allá afuera. Nosotros tenemos la sana doctrina, la que está aquí en este libro, la que hemos aprendido, las doctrinas fundamentales, las cuales son invariables, no están de venta, no están para negociarlas de ninguna manera. Estamos para obedecerlas y sostenernos en ellas y ser defensores de ellas. Baluarte es defensor, defensores de la verdad, ¿verdad? Y el verso 16 dice indiscutiblemente, estamos ahí está, el verso, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y viene entonces la doctrina más importante que tiene la iglesia cristiana, y es la unicidad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros tenemos su palabra y tenemos su espíritu, nosotros quedamos blindados de cualquier cosa que venga contra nosotros, sean filosofías, religiones, huecas sutilezas, todo lo que el hermano Miguel nos habló. Entonces, escuche esto, hermanos. Por eso el aprendizaje, la enseñanza, estar en estos institutos, meterte a estudiar, a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, te hace precisamente un baluarte de la verdad, es decir, un defensor de la verdad, porque claro, contra la verdad, y quiero decirles que lo más cercano a una verdad es una mentira, y que solamente hay dos religiones en el mundo. No hay miles de religiones, hay dos. Está la verdadera y está la falsa. Lo que pasa es que en la falsa hay como todas las 100,000 que hay allá, ¿verdad? Solamente hay dos religiones, la verdadera. Y si decimos religión, porque nosotros no estamos en una religión, pero la verdad es una y lo demás es mentira. Y lo más cercano a una verdad es una mentira. Es decir, lo más parecido a una verdad es la mentira. Entonces, en esto nosotros tenemos que, por eso es importante lo que se hace aquí, por eso hay que aplaudirlo, hay que felicitarlo. El esfuerzo que se hace, el tiempo, la hermana estudiando todavía, trabajando y estudiando una carrera secular y ahora estudiando también la palabra de Dios. Eso es aplaudible, hermanos. Eso es algo grande. Entonces, piensen, hermanos, y si hay juventud, hay que aprovechar más el tiempo. Porque yo llegué al conocimiento del Señor cuando tenía 29 años, hermanos. Yo empecé esta vida a los 29 años. Me hubiera gustado empezar desde antes. Y aquí hay muchachos que ya empezaron. Bueno, agarren todo esto, consuman todo esto, porque, hermano, todo esto es maravilloso. No hay nada mejor. No hay nada mejor que conocer la verdad y estar en la realidad, tener una realidad y conocer la verdad. No hay nada mejor. ¿Por qué? Porque los que no tengan esas dos cosas están bajo una condición de mentira y de engaño y una irrealidad. Esa vida que se vive afuera es una irrealidad, porque no saben lo real que viene, las consecuencias de una vida así. Ahora, hermanos, no quiero tomar mucho tiempo porque quiero darle más tiempo a nuestro invitado aquí, y quiero precisamente para finalizar, pero que quede claro,
Que quede claro que hay dos cosas con las cuales el Señor va a sostener su iglesia antes de su venida, y es a través de su palabra y de su espíritu. Lo mismo que ocurrió con aquella anciana. ¿Se acuerdan la viuda? Aquella viuda a la cual el Dios le envía a Elías para que vaya y la sustente, para que para que él sea sostenido por ella, pero ella no tiene sino un poquito de harina y un poquito de aceite. La iglesia va a ser sostenida con harina y con aceite, es decir, con la palabra y con el Espíritu de Dios. No hay nada más. Aquí no hay nada mágico, aquí no hay nada fuera de eso. Palabra y espíritu, y con eso estamos listos, y esto ha sido la constante durante estos siglos. Y otra cosa, Dios ha mantenido una línea desde Adán, una línea pura, una línea, ¿cómo podemos decir? Una simiente que ha mantenido durante toda la historia de la humanidad. No crean que, hermano, la iglesia en los siglos del oscurantismo, la iglesia quedó allí sin como que se terminó el asunto. No, por ahí el Señor tenía algo guardado todavía en el mundo. Gente fiel, gente que está con él. Hermanos, hoy hay un pseudocristianismo, una cantidad de corrientes, pero Dios tiene la suya. Dios tiene la línea perfecta. Dios tiene, muchas son las concubinas, muchas son las doncellas, pero una es la perfecta mía. El Señor tiene su iglesia y ella la va a mantener, así como mantuvo a través, hermanos, claro, ha mantenido desde cuando Abraham, todo ello, él siempre mantuvo una línea por donde él se mueve, por donde él está, por donde ahí está. Nosotros somos, y es más, hermanos, claro que sí. El hermano estuvo en Inglaterra y nos contaba cómo ellos allá en esos lugares donde hubo movimientos pentecostales, donde hubo movimiento de la palabra y del Espíritu, eso se apagó. Y cuando llegábamos nosotros, esa gente se admiraba y decía, aquí estaban ellos. Esto era lo que nosotros teníamos, pero lo perdimos. Por eso, hermanos, esto es básico, que nosotros sigamos bajo esa influencia de la palabra y del Espíritu de Dios en nosotros. Todo creyente, llénese más de la palabra y del Espíritu de Dios. El Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús lo dijo ya en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que esto es básico. Si nosotros tenemos esto, y yo estoy seguro, porque yo tengo ya mis años, y a esta edad yo ya no estoy para jugar si estoy en la verdad o no estoy en la verdad. Yo ya estoy definido y sé que estoy en la línea en lo que Dios quiere conservar para el día de su venida. Amén, eso es así, y tenemos que seguirlo manteniendo. Nosotros tenemos que seguir guardando esto. Por eso el día, hermanos, oiga, que se acabe es triste, pero hay algunos que están de pronto perdiendo eso, y es la esencia de lo que es la pureza, de lo que es la doctrina, la pureza de las Escrituras, y lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Eso no puede parar en una iglesia. ¿Sabe qué? Pararían las conversiones, pararían, hermanos, las liberaciones, pararían las sanidades, pararía la regeneración, pararía la salvación, hermanos. Y seríamos una iglesia de los montones, donde apenas la gente va allí y así como entran, salen. No, Señor, aquí se mueve la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y esta iglesia la va a conservar el Señor hasta el día de su venida. Así, de esa manera. Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro? Con esto voy a concluir. ¿Cuál es el desafío nuestro? Pues, hermanos, ¿qué nos muestra el Señor con esto? Miren, sencillo, muy sencillo. Usted y yo hemos sido llamados para salvarnos y para salvar a otros. No puede ser que alguien quiera salvarse a sí solo y no le importe lo demás, porque Dios no hace eso. No, Señor. Dios precisamente levantó ese pueblo y levantó levitas y sacerdotes para que lo conocieran a Él, para que ellos fueran salvos y salvaran a los demás. Pero les dijo un día el Señor les dijo: ustedes, hipócritas fariseos, se paran en la puerta y ni entran ni dejan entrar. Eso les dijo el Señor Jesús a esos fariseos. Oiga, ustedes deberían entrar y dejar que otros entren, porque eran los encargados de traer la gente a Dios. Ellos estaban haciendo oposición a eso. Ahora, nosotros aquí tenemos algo importante, y es que todo esto que estudiamos, todo esto ese esfuerzo que usted hizo para prepararse,
no es simplemente para que usted tenga se llene de conocimiento simplemente. No, es bueno el conocimiento y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero acuérdese que hay una razón. Y es que usted sea salvo. Que usted sea salvo, que usted viva lo que está diciendo. Que usted viva lo que está aprendiendo, que usted viva, que usted sea hacedor de la palabra. Y es más importante el ser que el hacer. Tengo que hacer una presentación. Esfuérzate porque esa presentación, claro, todos queremos quedar bien ante una presentación. ¿Quién no? Todos. Pero ¿qué es más importante? ¿El hacer o el ser? El ser es más importante. No puede haber el hacer sin el ser. Esto es importante. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Primero el ser, para luego el hacer. Es decir, la iglesia tiene una doble responsabilidad para con Dios. Primero debe prepararse debidamente para el día de su venida. Todo creyente está en ese proceso, y aquí se explicó el proceso de santificación para llegar al punto de la glorificación. Y para llegar allá, todos tenemos que tener una preparatoria. Allá en México le llaman ¿cómo llaman allá? La prepa. ¿Cierto? Que es antes de ir a la universidad, ¿verdad? La prepa. Nosotros estamos aquí en la prepa para llegar al cielo. Entonces, en esa preparación, eso es lo que tiene que hacer internamente la iglesia. La iglesia tiene que prepararse internamente ¿para qué? Para estar listas para recibir al Señor Jesucristo. Y luego tiene que entender el hacer, que es ir a alcanzar las almas perdidas. Escuchen bien lo que les voy a decir. En los momentos en que viene la iglesia, en que comienza la iglesia primitiva, medité en eso, habían 3 problemas graves que no le iban a ayudar a la gente a ser salva ni a tener una mejor condición de vida. Porque no solamente el Señor Jesús dijo, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar, hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que no solamente el Señor nos mejora nuestra manera de vivir aquí, sino que nos da la vida eterna. Entonces, si es así, hermanos, eso lo ofrece el Señor. Mejor vida aquí y la vida eterna. De hecho, todos los que estamos aquí tenemos mejor vida ahora que la que teníamos antes. Y de ñapa o de excedente tenemos la vida eterna, que es lo más importante. Nosotros tenemos eso. Y en ese momento, ¿cuál era el problema? La iglesia en ese momento tiene 3 problemas. Primero, la primera es que el hombre, cuando se deja llevar naturalmente por su condición, va rumbo al pecado y a la condenación. Cuando se deja llevar naturalmente, es decir, la condición humana por sí misma no va a obtener ni un beneficio para una buena vida ni la vida eterna. Entonces, su condición natural es que el pecado y la condenación. El segundo problema que tenían allí era que no había confianza en los que eran encargados allí, porque habían perdido la esencia. ¿Quiénes eran? Los judíos. Los judíos no tenían allí la manera, ellos allí en ese momento no tenían la manera de cómo ellos podrían ser un agente de salvación, de bienestar social. No lo eran, no eran confiables. Estamos copiando, decir, porque ¿a dónde quiero llegar? Al desafío que tiene la iglesia. Entonces como iglesia tenemos un desafío. El desafío. Entonces, estoy hablando de que en los momentos en que la iglesia no aparece, hay 3 problemas. Y está la problemática humana, está la problemática religiosa en ese tiempo, que eran los judíos. Ellos eran los únicos que tenían el mensaje, que tenían la posibilidad de que la gente viniera a un estado de vida mejor y alcanzaran la vida eterna. Nada. Y lo tercero, ahora se me fue lo tercero. Bueno, por eso es importante las notas. Lo tercero era que no había, de pronto,
me va a llegar. Pero bueno, lo que creo es que no había manera. ¿Qué solución había? ¿Qué esperanza había? ¿Había esperanza en el hombre en sí mismo? No lo había. ¿Había esperanza en la religión de ese momento? No la había. ¿Había esperanza en el gobierno? No lo había. Es más, había un gobierno, estaba bajo esclavitud de esa nación, bajo la esclavitud del Imperio Romano. Y fuera de eso traía el Imperio Romano traía toda esa filosofía, ¿verdad? Que era impuesta a nivel mundial, y eso no traía ningún beneficio a ninguna persona. Esos filósofos que tienen esas expresiones tremendas, de nada les sirven al ser humano para su vida, para su conducta y para su bienestar y para su salvación. De nada sirve. Ningún argumento de ninguno de esos filósofos en Grecia tenían un pensamiento que le ayudara a la persona a alcanzar la salvación o alcanzar de verdad una vida agradable. Solamente entonces, ¿quién tiene esa solución? ¿Quién la trae? El Salvador del mundo. Por eso aquí repitieron muchos lo que dice Hechos 4:12, que entre otras cosas todos los alumnos lo deben saber de memoria ya, ¿no? Porque en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro, solamente en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos, solamente el Señor Jesucristo es el Salvador. Entonces él viene, pero entonces Él se va y queda la iglesia. La iglesia es el único, ese es el desafío que tenemos. No solamente el desafío para el ser, sino para el hacer. El ser, el desafío número uno es que nosotros tomemos la doctrina como lo hacían ellos, primero la doctrina, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y luego sí comenzamos, estaban allí precisamente, ¿qué dice Hechos 2:47? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es importantísimo. La comunión, en las buenas relaciones interpersonales, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, ¿verdad? Y las oraciones. En eso eran. Y prácticamente esos son los 4 cultos que tenemos nosotros en la parte de lo que es el desarrollo de la iglesia bajo estos principios, que también tienen unos efectos espirituales. Y eso trae un resultado a la comunidad. ¿Sí se dan cuenta? Para que conozcan al Señor, para que esa gente, porque ¿quién les va a brindar a ellos? A la condición humana como está. Si ellos, independientemente de Dios, no conocen el Evangelio, ¿cómo podrán ellos alcanzar un bienestar, una paz verdadera, un gozo verdadero y una vida de excelencia? Como ¿quién la podrá ofrecer? Pregunto a ustedes que están aquí, ¿quién podrá ofrecer mejores garantías para el mundo, para la sociedad, para la gente, para la juventud, para las familias? ¿Quién podrá? No hay nadie en el mundo que denme una organización que lo haga. La ONU. Nada, no hay ninguna organización que pueda ofrecer algo como lo que ofrece el Señor Jesús por su iglesia. Amén, ¿sí o no, hermanos? Tiene que haber una seguridad. Entonces nuestro desafío es ese. El primero, el interno, el que nosotros podamos ser precisamente edificados bajo el fundamento de los apóstoles, entendiendo el propósito de Dios, que esto es aquí así. ¿Para qué? Para que yo pueda precisamente, no solamente con mi vida, porque nosotros efectuamos una influencia hacia afuera con dos premisas. La primera es con nuestro testimonio. A veces usted no tiene la oportunidad de hablar con las personas o de evangelizar a las personas. ¿Por qué? Porque de pronto hay un vecino que usted no se ha dado cuenta del vecino, pero el vecino ya se dio cuenta de usted. Porque ya Dios le dijo, póngale la cuidado a este, que es una persona diferente a las demás. Mire la conducta, porque nosotros vivimos en edificios, vivimos en apartamentos, vivimos con gente, trabajamos con gente que, a pesar de que nosotros no tengamos una predicación personal directa hacia esa persona, pero sí tenemos otra indirecta, que es el testimonio. Entonces, con ese testimonio, porque somos cartas leídas, hay gente que nunca va a leer la Biblia, pero la van a leer a través de su testimonio, por lo que están viendo en usted. Entonces, nosotros somos esas personas que vamos a tener que tener. Ese es un desafío. Un desafío, escúcheme bien, en la medida en que usted
se llene de esto, del conocimiento de la palabra, y se llene del Espíritu Santo, usted será un agente vivo afuera para influencia ¿de qué? De no solamente del bienestar que la gente necesita, sino de la salvación. Eso lo necesita la gente. ¿Qué necesita una persona allá afuera? Necesita salvación y cambiar esa manera de vivir. Eso es lo que necesita esa gente. ¿Quién podrá ofrecerle a ellos esa esperanza? ¿Quién? El Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Con tremendas cosas nos responderás tú en salvación, salvación nuestra y esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Es decir, que nosotros somos la esperanza para ese mundo allá afuera. No hay más, no hay nadie. Yo estoy completamente seguro de eso. Y óigame bien, y si nosotros no cumplimos con ese desafío, tenemos un desafío nosotros, y es ese, de que nosotros podamos, hermanos, llenarnos de esto, de lo que estamos hablando, de este conocimiento, de esta doctrina, del Espíritu Santo, para nosotros no solamente estar preparados para el día de su venida, porque como lo dijo el apóstol Pablo, yo de esta manera peleo, y no como golpeando el viento. Yo corro porque espero recibir esa corona, porque todo el que corre en el estadio, todos a la verdad corren por un premio, pero asegúrense de que lo vamos a obtener, porque el premio es llegar allá, es la corona que el Señor tiene para nosotros cuando lleguemos allá. Asegurémonos, y no que venga a ser, como dice él, un heraldo que entonces ya no, eliminado, es decir, no llegó. Se salvó a otros, pero no se salvó a sí mismo. Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, precisamente nosotros debemos alcanzar esto que nosotros obtenemos a través de el ser claros, el entender que no hay institución en la tierra que pueda ofrecerle y garantizarle al hombre, al ser humano, a la sociedad, a la familia, a todos los entes de la sociedad, un mensaje de garantía, de bienestar y sobre todo la vida eterna, sino solamente la iglesia. Solamente nosotros, la iglesia somos nosotros, solamente el Señor salva y nosotros somos parte de Él y Él es el Salvador del mundo. Sálvate tú y salva a los otros. Ese es el desafío que nosotros tenemos para ahora. Entonces, todo esto que usted está estudiando, todo esto que nos estamos preparando, toda esta vida que llevamos, la llevamos es con el fin de que nosotros obtengamos no solamente nuestra entrada, sino que a través de nuestra vida entren muchos más. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor porque podemos ser conscientes de esta realidad. Por favor, hermanos, téngalo muy claro. Cuando yo estoy, inclusive, hermanos, usted puede ponerse frente a un judío. Ellos andan muy orgullosos aquí en Nueva York, usted lo sabe. Usted se vaya a Downtown o se va para Brooklyn, ellos son bastante orgullosos. Pero cuando yo me paro frente a uno de ellos, yo me doy cuenta de lo importante que me muestran las Escrituras, quién soy yo en este momento. Ellos están bajo problemas bélicos, problemas sociales, muchos problemas tienen ellos allá. Sí, es una nación de Dios, pero la iglesia está aquí. Y nosotros hacemos parte de esta iglesia, quien es la esperanza para el mundo. Ya no lo son ellos, somos nosotros. Y por esa razón, este es nuestro tiempo, hermano y hermana, este es nuestro tiempo. Nuestro tiempo se va a acabar, porque luego el Señor va a restaurar todo lo que ellos están haciendo y lo que tienen allá, como lo explicó el hermano anoche. Dios va a tener una restauración especial para ellos, pero nosotros ya estamos requete restaurados. Somos hechura suya. ¿Somos qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das tu palabra, nos das tu espíritu, Señor, para estar aquí, Señor, conscientes de que nosotros tenemos un desafío y la iglesia de este tiempo tiene un desafío frente a ti. Y te pido, por favor, que nos ayudes, que cada uno de nosotros sepamos que cada vez que estamos haciendo algo, Señor, por llegar más
profundamente al conocimiento de ti, lo hacemos con el objetivo, Señor, de prepararnos y de preparar a otros para que vengan a esta salvación. Te pido por favor que nos ayudes, que todo esto traiga ese resultado, Señor, de que seamos luz y sal, Señor, oh mi Dios, para esta tierra.